Bueno, empezamos con estudio de funciones. Cuando graficamos la vez pasada el zorrito, yo les daba como referencia para que todos grafiquemos de la misma manera pares ordenados en una estructura rectangular. En esta oportunidad vamos a tener dos ejes que se llaman ejes cartesianos, que puede darse de manera recortada así o puede darse así. Cada uno de estos espacios se llaman cuadrantes y tienen un orden. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Para el gráfico inicial, en donde van a reconocer algunos nombres que vamos a escuchar con frecuencia, usé solo la representación gráfica en el primer cuadrante, que sería como si hubiera recortado acá. ¿Por qué hice eso? Y porque este gráfico responde a esta tabla. Y esta tabla usa valores positivos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, así hasta el 12. Y estos valores también son positivos. Entonces, estos primeros valores que aparecen en la columna del lado izquierdo representan a la X. ¿Ven? La X. Y esto se va a marcar sobre el eje horizontal o eje de las abscisas. Y siempre va a ser así, porque nos hemos puesto de acuerdo en todo el mundo, que va a ser así. Y el segundo, en la segunda columna, habla de las Y y se representan teniendo en cuenta a los valores del eje vertical o eje de las ordenadas. Y siempre van a ser las Y. Puntualmente, esta representación gráfica hace referencia a una situación problemática, donde dice registro de ganancias de mi empresa en un año, del mes 1 al mes 12 de un año determinado. En este caso, está ordenada la información en esta tabla, el registro en esta tabla. Esta tabla y esta son iguales, con la diferencia que en esta oportunidad no la hice de manera ordenada. Ambas reflejan el mismo tipo de información. Esta información es esta información que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que gráficamente puedo tomar lectura o hacer una lectura mucho más rápida que si está detallada numéricamente. Por ejemplo, si yo dijera, ¿en qué mes se registró mi mayor ganancia? Es mucho más fácil sacarlo de acá, ¿ven? El punto más alto, que sería 60.000, ¿no? Si yo lo tengo que buscar acá, tengo que estar midiendo con cuidado, comparar y recién acá darme cuenta que es 60.000. Al sacarlo gráficamente, me doy cuenta que es el punto más alto, ¿no? No solo sé cuánto gané, sino en qué mes fue, en el mes 10. Esa información también la puedo sacar por tabla, pero me llevaría un poquito más de tiempo darme cuenta en dónde está sucediendo eso y de cuál fue en su importe. En este caso, la tabla es pequeña, pero si tuviéramos una tabla con mucha más carga de información, visualmente sacaríamos la información más rápido, ¿sí? Puede estar ordenada o puede estar desordenada. Es indistinto. Podemos registrar todos los meses o tener algún mes en donde no se registra nada. Por lo general, cuando no se registra nada, podemos hacer una lectura como si estuviera el registro, porque no hay algo importante. Si hubiera pasado algo importante, necesitaría completar esta información. Pero al no estar, suponemos que las cosas van sucediendo naturalmente. ¿Sí? Que no hay un factor que indique algo que nos llame la atención. A ver, esta escala, 1, 2, 3, va de uno en uno. Fíjense ustedes que acá registro de uno en uno. ¿Sí? Habla de meses. La segunda carga de información habla de miles. Obviamente no puedo ir verticalmente de uno en uno hasta llegar, por ejemplo, a registrar 60.000, porque tendría que tener como, como papel enrollado como si fuera un papel higiénico, ¿no? Para poder llegar a 60.000. Entonces lo que hago es ajustar la escala. Yo puedo ir de 10 en 10 y aclaro que es en miles. Entonces esto se lee 10.000, 20.000 y así sucesivamente. ¿Cómo hago para marcar? En este caso, que está ordenado, hago así. Cuando mi x vale 1, marco el punto a la altura del 10.000. Voy a 1 y marco el punto a la altura de 10.000. Voy con el segundo. ¿Qué me dice? Para 2, marco a la altura de 10.000. En este caso no está destacado. Puedo marcarlo también, ¿sí? Para el 3, nuevamente 10.000. A veces, cuando se da de manera consecutiva el mismo valor, no necesito marcarlos todos.
¿Qué pasa si en lugar de usar todos estos datos, voy a usar los datos pero de esta tabla, que es la misma pero desordenada? Pasaría lo mismo, ¿no? 2 10.000, que es el que marqué recién, 5 40.000, voy al 5 y marco un 40.000, ahí se ve, bien. Voy a 7, no tengo información, voy a 1, marco 10.000, que en este caso estaba marcado, y así con cada uno de los elementos, ¿no? Voy a poner 11, voy a 11 y marco 30.000. Una vez que marco los puntos, no los uno como quiero. En matemática, como en el resto de las cosas que leemos, se lee y se escribe de izquierda a derecha, ¿no? Estudio completo de función. Por más que yo escriba o marque los puntos, primero este, después este, después este, después este, cuando los voy a unir, no los uno como una telaraña, los voy uniendo de izquierda a derecha sin saltear ningún punto. Como leo acá, ¿no? Yo no leo es, com, sio, dio, de. No, voy leyendo de izquierda a derecha. Estudio completo de función. Y acá lo mismo. A medida que van apareciendo los puntos, los voy uniendo de izquierda a derecha, sin saltear nada. ¿Vemos cómo funciona? A veces la tabla puede estar dada de manera vertical, como en el ejemplo de recién. En este caso, para ahorrar hoja, o para hacer un mejor uso del material, di la tabla de manera horizontal. Ojo a no confundirnos con eso. Tengo que ver quién es la X, que en este caso es la fila de arriba, y quién es la Y, que es la fila de abajo. Y voy a marcar los puntos. Dice, cuando mi X vale menos 4, marco el punto a la altura de 4. Recordamos entonces que las Y son los números verticales, es el eje de las ordenadas, y las X es el eje horizontal o el eje de las abscisas. Entonces me dice, cuando X vale menos 4, acá tengo el menos 4. Recuerden esto, yo tengo acá el 0, ¿no? El 0 es el cruce de coordenadas. Eje de las Y, ejes de las X. El 0, recta numérica, 1, 2, como una recta numérica común. Para el otro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No altero la enumeración si decido ir de 1 en 1, porque es una regla. Y si es una regla, debe conservar la distancia entre punto y punto. Lo mismo para arriba. Acá era de 10 en 10. Bueno, acá decido ir de 1 en 1. Para arriba los positivos. Siempre, profesora, siempre para arriba los positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta dónde? Hasta lo que necesite. Hacia abajo, si hacia arriba voy de 1 en 1, hacia abajo será con la misma escala. Pero voy a volcar los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Hasta dónde, profe? Hasta donde necesite. A veces puedo poner números de más, no pasa nada. Vamos a marcar los puntos. Dice, cuando la X vale menos 4... Acá está. Dice que voy a marcar el punto a la altura de 4. Entonces, voy a menos 4. 1, 2, 3. Y en 4 marco el punto. Siguiente par ordenado. Menos 2 a la altura de 3. Me paro en menos 2 y marco el punto a la altura de 3. 1, 2, 3. ¿Ven? 3. Menos 1 a la altura de 3. Menos 1 a la altura de 3. 1, 2, 3. 0, ¿qué es 0? Este 0, que es para ambas rectas, pero yo me tengo que parar acá porque así funciona. Me paro en el 0 y voy a marcar el punto a la altura de 2. Me paro en 0, 1, y ahí marco el punto. Sigo. Me paro en 1 y lo voy a marcar a la altura de 0. Es decir, si me hubiera dicho 1 con 1, lo marco acá. Si me hubiera dicho 1 con menos 1, acá. Pero dice 1 con 0, así que me paro sobre la misma recta, sobre el mismo eje X. ¿Sí? Es un punto valioso este. Bien, sigo. 2 a la altura de menos 1. Me paro en 2 y voy hasta menos 1, hacia abajo, como si fuera un subsuelo. Sigo. 4 a la altura de menos 3. 4, a ver si es un zoom ahí. 4 a la altura de menos 3. Ahí. 5 a la altura de 0. 5
Habíamos dicho que ni arriba ni abajo sobre el mismo eje. 6 a la altura de menos 2. 6 a la altura de menos 2. 7 nuevamente a la altura de menos 2. 8 a la altura de 0, otra vez sobre el mismo eje. Y 9 a la altura de 4. 9 a la altura de 4. Puntos. Vamos a unirlos. Dijimos que debemos hacerlo de izquierda a derecha. Y lo vamos a hacer a mano alzada. No es necesario que se haga con regla, porque esta es información que no se desprende de una función lineal. Es así, se hacen con regla, así que las podemos hacer a mano alzada. Casi hago lío. Sin saltearme, vamos a borrar. Sin saltearme ningún punto. Es súper fácil confundirse. No necesitan hacer pelotas, sino puntos. Lo que pasa es que yo lo hago para que se vea. ¿Sí? Hasta con que marquen puntitos está bien. Una vez que aparece revelada la función, lo que vamos a hacer es analizar. ¿Qué vamos a analizar? Esta lista de elementos. Voy a nombrarlas y les voy a señalar el símbolo. Es una D con un palito, conjunto dominio. Y la definición simple son los valores de x que participan de la función. Fíjense, estos son los valores de x que participan de la función, pero yo no los puedo nombrar de uno en uno, porque en realidad fíjense que por ejemplo, entre el 3 y el 4 hay otros valores de x que participan, ¿ven? Pero no está destacado. Todos estos valores que están en el medio también forman parte del dominio. Entonces, para no caer en el error de olvidarnos de alguno, decimos las x que participan de la función son desde el menos 4 al 9. Pues están ordenados, fíjense. Arranca en el menos 4 y termina en el 9. Del 9 para allá no hay nada. Del menos 4 para allá no hay nada. Entonces el dominio es de menos 4 a 9. Y con el menos 4 y el 9 forman parte de la función porque tienen su puntito marcado. Ponemos corchete. Es importante el lenguaje simbólico. Se llama lenguaje conjuntista. De a poquito vamos a ir incorporando los nombres. Conjunto imagen. ¿Qué dice la definición más sencilla? Son los valores de y que participan de la función. Acá están desordenados. ¿De dónde saco entonces? Para saber de dónde a dónde. Voy al gráfico, fíjense. Estas son las y. La y que está más abajo, formando parte de la función, es el menos 3. ¿Ven? Que de ahí para abajo no hay nada. Y la que está más arriba es el 4. Entonces decimos que el conjunto imagen va desde el menos 3 al 4. Es este pedacito de acá, ¿ven? En este tramo se registra la función. ¿Cómo lo escribo? También entre corchetes, del más chico al más grande. Del menos 3 al 4. Seguimos. C con un cerito. Conjunto de raíces. Son los valores de x cuya imagen es 0. Recordamos que la imagen son las y, ¿no? Ven, acá hay un 0. Este es un 0 o una raíz. Acá hay otro y acá hay otro. Quiere decir que esta función tiene 3 raíces. El 1, el 5 y el 8. ¿Cómo me doy cuenta en el gráfico? Pues son los puntos que descansan sobre el eje de las x. Y como son puntos, no son tramos desde dónde hasta dónde, ¿no? Son puntos. Es ahí, acá y acá. Se escribe entre llaves. Entonces, la primera raíz sería el 1. Punto y coma, la segunda raíz sería el 5, punto y coma, la tercera raíz sería el 8. Y cierro las llaves. Bien, C más. Bien. Es el conjunto de x, o son los valores de x que tienen a la función por encima de su eje. Yo acá voy a usar resaltadores. Fíjense ustedes. Acá yo tengo la función, ¿la ven? Este es mi eje de las x. Bien, hay una parte dibujada arriba y hay una parte dibujada abajo. Para hacerlo visualmente, lo que voy a hacer es pintar desde donde está arriba. ¿Ven? Acá también está arriba. Y voy a pintar el espacio encerrado entre la función y el eje de las x. Bien.
Acá aparece entonces un sector arriba que habla de positividad y un sector abajo que habla de negatividad. De hecho, fíjense, la línea X habla del cero. Es verdad, recién hablamos de ceros o raíces. Por lo tanto, todo lo que está arriba habla de imágenes positivas y todo lo que está pintado abajo habla de imágenes negativas. Entonces acá me dice, conjunto de positividad son los valores de X para los cuales la imagen es positiva o está pintada arriba la función. Fíjense, de menos 4 al 1, ¿dónde está pintada la función? Arriba. Entonces acá tenemos positividad y escribimos así. Del menos 4, punto y coma, al 1. El menos 4 lo pongo con corchete. ¿Por qué? Porque empieza la función en menos 4. Y el análisis está cortándose en el 1. Por eso indico con paréntesis, porque hay un corte. Bien, ¿dónde más hay positividad? Acá está abajo, nuevamente arriba. ¿De dónde a dónde? Del 8 al 9. En este tramo, la función vuelve a registrarse arriba, porque las imágenes son positivas. Entonces, engancho acá con la U de unión y digo, paréntesis, porque continúa el análisis, de 8, punto y coma, a 9. Y cierro con corchete, porque no sigue la función ahí. ¿Sí? Ahí terminó. Bien, seguimos. C menos, conjunto de negatividad. Son los valores de X cuyas imágenes son negativas. Visualmente son los valores de X que tienen a la función por debajo del eje de las X. ¿Ven? Acá tenemos dos sectores. El primer sector iría de 1 a 5. Corta, ¿ven? Se estrangula la representación gráfica. Entonces tengo de 1 a 5 y de 5 a 8. Se da en dos tiempos. Entonces lo escribo así. Paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Y porque la negatividad no arranca donde arranca la función. Está en el medio del recorrido. De 1 a 5, cierro y vuelvo a unir de 5 a 8. Ya se van a acostumbrar a hacer esto. Y cierro con paréntesis porque en el 8 no termina la función. ¿Sí? Pues está en el medio del recorrido. Bien. Ahora lo que vamos a analizar son crecimiento, decrecimiento y constante. Vamos a analizar el movimiento de la función. A medida que vaya ocurriendo lo voy a ir anotando. Fíjense, siempre de izquierda a derecha. ¿Qué hace mi lápiz? Baja. ¿De dónde a dónde? Voy a analizar las X. Porque la definición dice son los valores de X para los cuales la función decrece de izquierda a derecha. Decrece o baja. Fíjense, acá baja. ¿De dónde a dónde? De menos 4 a menos 2. Entonces analizo decreciente. De menos 4 a menos 2. ¿Por qué corchete? Y porque arranca la función en menos 4. ¿Sí? ¿Por qué paréntesis? Y porque se frena el movimiento en menos 2. Bien. Después, ¿qué hace la función? Se mantiene horizontal. Se mantiene constante. Ni sube ni baja. Entonces, ¿de dónde a dónde? De menos 2 a menos 1. ¿Ven? La función permanece constante. Voy acá y digo, bueno, de menos 2 a menos 1, ni sube ni baja. ¿Qué pasa del menos 1? Empieza a bajar. ¿De dónde a dónde? Me fijo las X, de menos 1 al 4. En este tramo, la función baja. ¿De dónde a dónde? De menos 1 a 4. Voy a decreciente, que ya está escrito, entonces voy a unir. De menos 1 a 4. Seguimos. ¿Qué pasa en 4? De 4 a 5, ¿qué pasa en este pequeño espacio? La función crece. Voy a crecimiento y escribo. De 4 a 5 hay un crecimiento. Bien. ¿Qué pasa de 5 a 6? De 5 a 6 decrece. Acá me queda corto el espacio. Pongo unión y sigo abajo. Y digo, de 5, punto y coma, a 6. Cierro paréntesis. ¿Qué pasa de 6 a 7? Nuevamente constante, ni sube ni baja. Voy a constante. 1, de 6 a 7. Sigo con paréntesis porque sigue la función, ¿no? ¿Qué pasa de 7 en adelante? Sube hasta que termine la función. ¿De dónde? De 7 a 9, en ese espacio. ¿Qué pasa en este espacio? La función crece. Voy a crecimiento y pongo
de 7 a 9. Y acá sí cierro con corchete porque se me terminó la función. ¿Bien? Ahí analizamos crecimiento, decrecimiento y constante. El movimiento de la función. Falta lo último. Ordenada al origen. ¿Qué valor? ¿Con qué valor el 0 se relaciona? Me fijo el 0 de la x y ¿con quién se relaciona? Con el 2. Si yo lo quiero sacar gráficamente, es el valor en donde descansa el punto en la línea vertical, en el eje de las ordenadas o de las y. Y el punto descansa a la altura de 2, es el corte o el toque con el eje de las y. Así que el 0 se relaciona con el 2. Así quedó analizada la primera de las funciones con la que van a intentar trabajar ustedes de nuevo en casa, ¿sí? Copian la tabla, la representan e intentan hacer el análisis, guiados por mi explicación.